y dirijo junto a mi esposa Verónica Toro la Escuela de Biodanza de Buenos Aires con sede en Dique, Luján, Tigre, cerca de Buenos Aires. Bueno, Raúl, la primera pregunta, un poco imposible de responder, es ¿quién sos? Bien, aquí y acá se acabó la entrevista porque esa pregunta es imposible de responder. Pero la única diferencia con esa pregunta hace 40 años es que ahora no me preocupa la respuesta. Y porque estoy como contento con la vida que voy llevando. Pero quién soy, podría decir algunas cosas como un hombre romántico, un buscador que ha encontrado, un hombre enamorado, un padre feliz por sus hijos y realmente un hombre agradecido de la vida, ¿no? En, esta, en esta edad uno realmente puede decir eso, ¿no? Es decir, pase lo que pase en el futuro. Y realmente lo digo muy contento, muy feliz porque eh, cuando tenía, así qué sé yo, no sé, 25 años así, que yo andaba muy perdido en la vida. De hecho, a los 22 años yo quedé viudo, a los 23, me casé a los 22, a los 23 quedé viudo, y me encontré viviendo una vida un poco de mandatos, que había estudiado ciencias económicas, no sé por qué, que me ha ayudado en la vida, en el fondo, un cable a tierra. Y bueno, me encontré muy perdido. Y por suerte siempre fui un hombre de acción, entonces me acuerdo ahí que me fui a Europa, siempre me gustó. Yo creo que fui a Europa para ser un extranjero y poder encontrarme y salir de la presión social de ser un hombre, un joven, profesional, inteligente, que podía tener un buen trabajo, de una familia donde tenía un padre, una familia, digamos, que estaba muy bien establecida. Mi padre era un empresario que tenía mucho dinero, mi madre siempre trabajó, que eso también fue importante. Entonces la presión para mí era grande en ese sentido, ¿no? Es decir, a diferencia de cómo yo trato a mis hijos hoy, a los 18, cuando tenía el secundario, era trabajás o estudiás, y en el fondo yo prefería estudiar que trabajar, obviamente, pero después eh, me enamoré. De hecho siempre estuve enamorado, ¿no? Siempre estuve en pareja, siempre fui una constante de mi vida. Bueno, me enamoré, me casé y claro, yo creo que no tuve tiempo de reflexionar demasiado. Entonces, a los 25 años me fui a Europa, como escapándome, y, y bueno, y estuve, yo creo que un periodo, de nuevo, aparecí en Suiza visitando amigos, me inscribí en una facultad en filosofía y ciencias de religión, buscándome. Yo me acuerdo bueno, Suiza es como un monasterio, lo más aburrido que hay, pero a mí me venía maravilloso por el caos que traía adentro, ¿no? Entonces me encantaba. Tengo el más lindo recuerdo. Y, y de volver a estar con jóvenes, yo tendría 26, ya 27 ahí cuando estudiaba, y con jóvenes 18, 19, entonces tuve una nueva oportunidad, así como había estado en la Facultad de Ciencias Económicas, de estudiar algo que yo quería profundamente. Pero en el fondo lo hacía para encontrarme yo. Y mi angustia existencial no me permitía estudiar, iba a todas las clases, pero no podía estudiar, cosa que hoy puedo hacer. Hoy estoy muy feliz, hoy porque puedo leer todo aquello o de la manera que no pude hace 40 años. Tengo esa disponibilidad emocional, eso es maravilloso para mí. Y fui a India también buscando, yo soy un hombre de una doble vertiente, por un lado enamorado de la mujer, a quien venero, por la sexualidad y, no sé, por todo lo maravilloso que connota lo femenino. Si hay un sexo más importante que el otro, un género, para mí es el femenino. Por eso a veces me cuesta mucho engancharme en estos temas de género, a pesar que entiendo toda la historia, pero yo valoro extraordinariamente lo femenino. Entonces, siempre he tenido esa doble vertiente de una fuerte intensidad sexual, pero también una necesidad de estar enamorado, por un lado, y así un camino místico por el otro. Yo, eh, me acuerdo,
que de los 18 hasta que me casé iba todos los sábados a la iglesia a ver los casamientos. Pero me encantaba la ceremonia en el fondo. Después me han criticado, pero volvería a hacerlo con la música y todo ese ritual de una apuesta al amor. Pero me gustaba, no sé, me gustan esos rituales. Rescatando un poco, o sea, al quedarme viudo fue una catástrofe, porque yo, como verán hoy, yo soy un hombre de pareja, ¿no? Y también rescato muchísimo como constitutivo de mi ser. Yo he tenido una familia bastante atípica, donde nunca conocí la mujer oprimida. Mi madre era lo más libre que podía haber. Nunca viví, no sé, una agresión de mi padre a ella, no recuerdo. Y era un hombre fuerte y trabajador y qué sé yo. Pero digamos, después su madre, mi abuela, era más libre que mi mamá y su hermana más, ¿no? Era una poeta. Entonces, yo me crié en ese mundo que tal vez me ha hecho valorizar mucho a la mujer y me ayuda hoy. Veo a mis hermanos que también han hecho parejas muy lindas y no sé, por eso tal vez me interese tanto los temas de género en el sentido de que, digamos, esta historia de la humanidad, del abuso así de los hombres por las mujeres, me parece una catástrofe y no la entiendo, sinceramente. No la entiendo, ¿no? Eh, es un gran interrogante, ¿no? Es a veces, bueno, en fin, no quiero meterme en eso. Digo, entonces de los 25 a los 28 años que estuve en Europa y cuando estuve en India, fue muy lindo para mí, una gran libertad de ser extranjero, que es lo que yo a veces asocio con Levinas, que de hecho fue profesor mío en la universidad, en Suiza, el filósofo de la otredad, ¿no? Entonces, esta historia del extranjero que es lo diferente, ¿no? Y a mí me gusta lo diferente, y me gusta ser yo diferente. Entonces, yo era unas pocas personas que disfrutaban ser diferente, que en Suiza, te digo, ser diferente es estar afuera, y en Europa en general, yo era un sudaca. Y me encantaba eso, la verdad que me encantaba porque me daba la libertad de transgredir, de hacer, no sé, locuras, y fue una época maravillosa. Eh, Pero perdidísimo, perdidísimo, perdidísimo. ¿De dónde venís y a dónde vas? No voy a ningún lado. Estoy extraordinariamente en un presente eh, eh, contaminado por el pasado y que anticipa el futuro, como diría Jacques Derrida, pero estoy contento, feliz con mi presente y quiero que sea lo más lento posible. Yo soy un hombre grande, digamos, entonces no es un chiste, pero digamos que me quedan 15 años de vida y que pueden ser extraordinariamente intensos, pero lo que quiero es seguir así, es decir, con mi trabajo que me encanta, celebrando la relación con Verónica, que es encantadora, y bueno, no voy a ningún lado, es decir, quiero trabajar localmente, cuidando a los alumnos de la escuela, eh, a la gente que me rodea, a los jóvenes, me encanta poder ayudar a los jóvenes a encontrar caminos y desarrollarse, que yo necesité tanto y bueno, lo pude hacer, ¿no? Es decir, dar libertad, ayudar a la libertad y dar permiso para vivir, me encanta. No voy a ningún lado, hermano. Imagínate por un momento que no existiese la biodanza en el mundo. Eh, ¿Qué harías en ese mundo? ¿Quién sería Raúl en ese mundo sin la biodanza? Y digo, si no existiera la biodanza, yo me vería en un mundo donde podría ser profesor, poeta, músico, eh, viajero, sí, por ahí, digamos, no. Eh, Creo que el tema del encuentro humano para mí es esencial, pero podría reemplazarlo siendo profesor, yo creo. Terapeuta, que no me encanta mucho sentar sentado y hablando, pero me gusta ayudar a las personas. Yo creo que hubiera encontrado la vuelta por ahí, Ujú. eh, sin problema. Bueno, Raúl, vamos a jugar un juego, se llama el Si Fueses. Yo empiezo una frase y vos la terminas, básicamente en eso consiste. Si fueses un animal, serías un... Un delfín, ¿Y el último animal que serías? un ornitorrinco. Si fuese un color.
Una azul, azul. Si fueses un sentido. Yo creo que me gustaría el tacto, sí. Si fueses una transgresión. Haría un club secreto de millonarios y durante la noche construiríamos escuelas por aquí y la gente diría, ¿quién hizo esto? Y allá un hospital, ¿quién hizo esto? ¿Qué sé yo? Y haríamos un despelote extraordinario con millones de dólares en secreto para el bien del mundo. De verdad lo Muy, digo, ojo. muy Eso es. bondadosa esa expresión. Si fueses un momento de la historia. La década del 60, o la Grecia clásica del spa griego. El spa griego es Sócrates, Platón, Aristóteles. Spa. Sería uno Buenísima. de ellos. Sí, Sócrates, andaría. Platón, Aristóteles, Saúl. Vos serías el cuarto. Dale. Spar. Si fueses Spa. una palabra Música, y la última palabra, ¿qué serías? guerra, Si fuese un instrumento musical. el piano. Si fueses una fantasía sexual. Andaría volando por los aires y abajo mío un montón de mujeres también volando y pasaría de una a otra. ¿Viste? O sea, haría el amor con una, después con otra, así volando, ¿no? Muy buena. Y si fuese una línea de vivencia, Trascendencia. un ejercicio de biodanza. Caminar mirándose. Bueno, ahora ya sí rompemos el hechizo, podés empezar a hablar de la biodanza en las siguientes preguntas que te vamos a hacer. Y la primera de ellas es ¿cómo llegaste a la biodanza? Cuando estudiaba filosofía y ciencias de religión, que ciencias de religión en ese caso eran realmente Llegaste. el budismo, el taoísmo, el hinduismo, son las religiones orientales, eran ahí. Y yo sentí una gran falta en la reflexión filosófica, y al entrar por la vía de Oriente y haber estado en India y, bueno, en fin, yo, yo había tenido un contacto en Suiza con un monasterio budista y siempre me encantó mucho el budismo. Entonces en India me fui a un lugar donde estaba refugiado el Dalai Lama. O sea, yo vivía en Suiza y iba a un monasterio budista que estaba a 30 kilómetros de la ciudad de Friburgo. Y me fui a India, a un lugar donde estaba el Dalai Lama, y justo cuando llegué a India, el Dalai Lama fue al monasterio de Suiza donde yo estaba. Así que fue un desencuentro total. Pero igual, estuve ahí un mes, me escribí como alumno en la Facultad de Filosofía. Todavía tengo la tarjeta de estudiante, simbólica obviamente. Pero digo, mira, lo primero que vi ahí, me acuerdo, era un grupo de estudiantes de budismo discutiendo en movimiento, como danzaban y discutían. Que eso es algo que nunca pude realizar. Siempre pensé en realizarlo en la escuela y nunca pude. En fin, a mi vuelta de India para Suiza, sin ninguna duda me di cuenta de la necesidad de un trabajo vivencial corporal y empecé a buscar todos los posibles. Ahí encontré el Tai Chi Chuan. O sea, justo volví a Argentina porque mi padre estaba enfermo. Me encontré con el Tai Chi Chuan y empecé a hacer hasta que hacía 4 horas por día. Estaba re loco. En las plazas. Esto hace 40 años, hermano. O sea, 40 años. En la plaza haciendo Tai Chi Chuan yo solo parecía un loco. No había nadie. Ahora, por supuesto, estaba aislado del mundo, era un horror, ¿no? Pero buscaba de todo. Entonces me volví a Europa, volví a Argentina y estaba buscando todo tipo de danzas y experiencias corporales. Justamente estaba buscando más danzas griegas y me encontré con un amigo muy querido que se llama Jorge Gassetti, que me dijo si no quería ir a conocer algo que se llamaba biodanza. Y yo hubiera ido a iba a todo, a todo. Y entonces fui y realmente me encantó. Fue mi primera clase. Creo que, no sé, yo no sé si hicieron lluvia de caricia, algo así, en un grupo que ya estaban. Pero mi sensación ahí dije, aquí lo profano es sagrado. Fíjate tú, porque yo me acuerdo de cuando con mi profesor de hinduismo hablaba del Tantra, me decía, Raúl, no, a ti te interesa el amor. El Tantra, en Oriente el amor no es prioridad. Entonces, esta historia de ese camino doble entre la mujer y la sexualidad y el misticismo, yo de alguna manera lo encontré en biodanza. Entonces, la primera clase fue ya, de ahí
listo, yo dije, esto es para mí. Empecé a hacer 2 veces por semana, después 3, después como, yo ahí tenía 28 años justo, hace 40. Un año y medio después, así, me fui a vivir me fui a San Pablo a conocer a Rolando Toro, y había 2 escuelas de biodanza en el mundo, una en San Pablo y otra en Fortaleza. Bueno, yo me fui al San Pablo que quedaba más cerca, estaba Rolando, ¿no? Y ahí me recibieron en la escuela de biodanza, increíble. Y empecé a hacer clases lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vivía ahí escondido ahí adentro. Y bueno, y fui a visitar a Rolando en ese interín y justo me abrió la puerta Verónica. Ese fue muy importante para mí. Un impacto. Que igual tardamos un poco en estar juntas, ya estaba en pareja, que ya tenía un hijo, Alejandrito. Pero bueno, ese fue mi comienzo. Ahí me quedé un tiempo, después volví, empecé la escuela ahí. Bueno, y ahí nos enamoramos con Verónica y volvimos a Argentina. Y bueno, y siguió todo un proceso de vivir en el campo, de tener otros hijos. Pero vuelvo a la biodanza. Quería llevarle la biodanza a ellos. Cuando conocí la biodanza dije, vamos a llevar la biodanza a esta manga de, bueno, manga no queda bonito, pero a estas personas tan tímidas. Entonces, estuve un tiempo, me preparé y nos vinimos ahí con Verónica a Europa, donde yo había vivido ya 3 años, con Alejandro, que tenía 6 años, Rodrigo 1 año y medio, pasaje de ida de $2000. Amigos, eso cuando me vieron llegar casi se mueren, porque no existe ese riesgo. Es decir, no me recibieron tan bien, en realidad. Hicieron lo que pudieron, pero bueno. Y ahí empezamos a... Yo iba como un evangelista, porque pensaba que todo el mundo tenía que hacer. Digo, si eso está maravilloso, todo el mundo tiene que hacer. Eso fue mi primer golpe. Y, y, bueno, uno de mis amigos había escrito un par de libros sobre yoga. Fuimos con Verónica a dar clases de biodanza en el centro de yoga. Nos metimos por eso. Y de ahí conocimos gente de Alemania, fuimos a Alemania, todo gratis. Y por supuesto, ya no teníamos plata y trabajábamos de obreros metalúrgicos en una danza gratis, hermano. Hay que estar re loco. Hay que estar re loco. De repente yo me iba de Suiza, o sea, de Friburgo a París, en tren, me pagaba un hotel, tenía una entrevista para dentro de 2 meses dar una clase abierta gratis. Eso después fue una siembra que pudimos cosechar, ¿no? Pero, digamos, yo era la biodanza. Verónica era muy joven, tenía 26 años, yo 34. Fue extraordinariamente difícil, fue muy difícil. Pero conseguimos, después invitamos a Rolando, fue su primer viaje a Europa, fuimos con él también de nuevo. Nos echaron de Suiza, nos echaron porque estábamos inscritos como estudiantes, Verónica y yo, que era mi estrategia que había sido antes, y después, pero nuestros hijos no podían estar, entonces les prohibieron a nuestros hijos ir a la escuela, pero claro, era Suiza. Entonces yo me fui a Amnesty International, invoqué los derechos del niño, y al otro día los dejaron ir a la escuela, fue muy loco. Y ahí nos llama la policía de extranjeros, porque Suiza tiene 7 millones de habitantes y 1 millón son extranjeros. Me llama la policía y me dice, señor Terren, ¿cuál es su realidad aquí? Y bueno, yo le cuento y me dice, mira, yo lo que pido que evalúe cómo va a ser usted para luchar, usted y su mujer, contra la policía de extranjeros de Suiza. Que le digo, no le conviene, sinceramente no le conviene. Tómese el tiempo que necesite y por favor deje el país. Me encantó lo que dijo el tipo. Entonces, ahí había venido la madre de Verónica, que después se enfermó de cáncer, un dramón. Y nos fuimos a vivir a Venecia, que fue maravilloso. Esa es una volada viviendo en Venecia. Y ahí sí, ya pudimos empezar a vivir de la biodanza, viajando de Italia a Francia, a Suiza, y dar clases en Venecia. Y ahí lo trajimos a Rolando, y para mí fue espectacular, porque la biodanza en Europa para mí era, no sé, una unión, si quieres, de mi identidad. Después, por diferentes razones, por la enfermedad de la madre de Verónica, tuvimos que volver. Y después, yo me encontré ante una disyuntiva que empecé a viajar mucho y casi la pierdo a Verónica, de verdad, porque me quedé
ella no quiso volver más a Europa, se quiso quedar en Argentina, y no su madre, un drama fue eso, a los 7 años de casados. Y ahí, bueno, yo, por suerte, Verónica nunca me exigió nada, pero yo me di cuenta de que o elegía la biodanza en Europa, porque no se me... No, ya dábamos clases en Buenos Aires, pero no era mi volada todavía. O elegía la biodanza en Europa o elegía a ella. No porque ella me lo pidiera, en absoluto. Pero y como para mí la pareja siempre fue lo más importante, de un día para el otro corté y me quedé en Argentina, retomé por suerte un trabajo en la empresa de mi familia, mis hermanos me aceptaron de nuevo, eh, y ahí encontré también una vuelta y hice el máster en psicología cognitiva. Yo empecé a estudiar biología un año, después empecé un máster en Human Behavior en inglés, comportamiento humano, y cerró esa universidad porque éramos muy pocos, y todo eso me permitió entrar en mis estudios de filosofía en un máster en psicología. Eh, Así que estuve 4 y daba clases con Verónica lunes y miércoles. Fue muy bonito, pero de ninguna manera podía vivir de la biodanza y yo quería eso, ¿no? Claro. Y recién a los 8 años de haber, o sea, recién en el año 94, que justo ahí comenzamos a dirigir la escuela de biodanza aquí, era la única que había en Buenos Aires, por eso se llama Escuela de Biodanza de Buenos Aires, a pesar que esté ahora en Dique. Eso fue en el año 94, y fue justo también cuando, 6 meses después de comprar esta casa. Y hay entre la escuela y los viajes a Europa, porque retomé, ahí viajar a Europa, ahí está. Ahí retomé de nuevo viajes a Europa que nos permitieron también con ese dinero vivir la biodanza. Y siempre fui ayudado, la verdad que siempre fui ayudado por mi familia, porque re difícil. Pero bueno, pudimos desarrollar esta pareja con Verónica dentro del mundo de la biodanza y fue genial. En esa época nos conocíamos todos los profesores antes de ir a Europa, digamos, en la primera época. Y yo con Rolando tenía una relación muy especial, como muchos otros también, pero cuando él murió me dejó a mí a cargo como presidente de IBF y fue tremendo, para mí un gran desafío, que lo pude llevar a cabo también por esa formación mía en ciencias económicas, de gestión. Hice un muy buen trabajo, creo yo. No, lo creen todos, para mantener el movimiento. Tuve como 5 años y medio como presidente de IBF, que fue dificilísimo, ¿no? Porque toda gestión de ese tipo es muy difícil. Ahora está un íntimo amigo mío que es Sergio Cruz y vamos a una historia democrática, ¿no? Por fin. Pero y yo creo que es el único movimiento que se ha mantenido unido a la muerte del creador, que lo más normal es que se separe y en el futuro seguramente habrá diferentes biodanzas, pero no las hay todavía, o muy poco. Entonces, yo amo el movimiento biodanza, además de danza, en el sentido de hacer un montón de juntas, estar juntos, y me he dedicado muchísimo a eso. Recién ahora, desde que dejé los últimos 3 años, he vuelto y trabajado más para Argentina, y ahora propiamente quiero centrarme más hasta en Buenos Aires y en la escuela. O sea, me vuelvo alguien para trabajar más, pensar a nivel global, pero trabajar a nivel local, ¿no? Pero, es decir, danza para mí es un estilo de vivir o una estrategia para vivir maravillosa, y me encanta que estemos juntos los facilitadores, porque digamos, tener un grupo es fácil, pero estar juntos los que somos pares, eso es todo un desafío, el único desafío de la humanidad, ¿no? Convivir. Y yo creo que lo llevamos bastante bien. ¿Cuál fue el cambio más radical o uno de los más radicales en tu vida que tuviste a partir de la biodanza? Dejar de buscar un ideal de mujer, que un ideal siempre es un filtro generado por la cultura, y que ni te das cuenta, entonces andas por la vida así con un filtro que no te deja ver. Y en biodanza yo me abrí totalmente a percibir a la mujer en cuanto a lo que me sucedía en el encuentro y no a la percepción visual o intelectual, ¿no? Eso creo que me permitió hacer la pareja con Verónica, que en realidad éramos tan diferentes que nosotros no apostábamos, dijimos, vamos a estar juntos 3 meses renovables, porque ninguno de los dos apostaba que podíamos hacer una pareja.
eso fue muy importante, ¿no? Es decir, en fin, y eso me lo dio la biodanza, absolutamente. Me lo dio la biodanza como entrar en el mundo por el sentir y no por, y sobre todo por lo que me sucedía cuando estaba frente a otro, no por cómo ves al otro, si lo ves bello, lo ves inteligente o lo que fuere, ¿no? Entonces, ese fue muy importante eso. Por otro lado, esa me pareció, digamos, esta estrategia tan simple y tan profunda como es danzar, invitar a las personas a ser felices, me parece una transgresión existencial extraordinaria como trabajo. Siempre me ha parecido y siempre, digamos, invitar a las personas a enternecerse, a erotizarse y conseguirlo en 2 horas y que después eso te vuelva a ti, generar ese campo erótico afectivo, me parece mágico. Y eso lo llevé a la vida. Eso lo llevé a la vida yo, es decir, porque de alguna manera volviendo desde ese budismo zen que me gustó al principio de mi vida, tomé el acto de vivir, el acto cotidiano como una meditación, ¿no? Que es un poco el zen, o un tipo de zen, si quieres. Entonces, mi camino místico es lo cotidiano. Ese fue mi absoluta, ¿no? Entonces, muchas veces el camino a Dios está a través de la vagina de mi mujer, a través de la sexualidad del amor, ¿no? Es decir, entonces, Levin hace un poquito más sofisticado y dice que en el encuentro de miradas, en el rostro del otro están las palabras de Dios. Bueno, y lo peor que me acuerdo cuando era niño, que se hablaba de cuando ibas a hacer el amor, si le habías visto la cara a Dios, era algo así, que quisiera volver a hablar con los hombres, a ver, porque esto no lo escuché más, ¿no? Me parece genial. Contanos si se te ocurrió alguna danza para el catálogo que hayas hecho o que estés por hacer. La danza más significativa que creamos con Verónica, que fue producto de ese momento de casi nos separamos a los 7 años, cuando volvimos, ella volvió, cuando volvimos, yo quería seguir viajando y me separaba mucho, que se llama Siempre hay una nueva oportunidad, o la danza de amor 2, que es como la separación y el reencuentro, ¿no? Tal vez la danza más significativa que hemos creado, y eso hace mucho tiempo, y la última, para mí, de un valor extraordinario, es la danza de Dioniso y Ariadna, que no sé si la hemos hecho en la escuela, en la maratona de sexualidad no había lugar para hacerla. La danza de Dioniso y Ariadna es una creación nuestra que tiene que ver con, mira, fíjate tú nuevamente, es decir, esa integración, por un lado, de lo salvaje, sería Dionisio, y por otro lado, de un ser etéreo como Ariadna, como un guía espiritual, ¿no? Lo simbolizamos, que es la que ayudó a Teseo en el laberinto, que también era una pareja imposible de imaginar, y que en esa danza nosotros invitamos a que las dos personas que hagan la danza hagan 2 veces, entonces vivan a Dionisio y vivan a Ariana. Entonces, es la única danza que pedimos eso, y con un resultado extraordinario para mí, porque tal vez comprendes un poco al otro, ¿no? Al otro que es un poco más salvaje que tú, o puedes comprender a aquel que es un poco más sutil y etéreo que tú, o, o- y darte cuenta que en la vida a veces, obviamente eres ambos, pero en dosis diferentes, ¿no? Entonces esa fue nuestra última gran creación, que yo valoro extraordinariamente. Bueno, y para terminar, contanos una anécdota de la acción un poco en relación a la biodanza. Cuando yo conocí a Verónica, y Verónica estaba en pareja, y yo me enteré, estaba en el Carnaval de Río, de Janeiro, y me enteré que se había separado y se había ido con su padre de San Pablo a Belo Horizonte. Me fui a Belo Horizonte, me alquilé un hotel y me fui, me paré, averigué la dirección, época que no había nada, no había celulares, no había nada. Y me paré atrás de un árbol frente a la casa, que era la casa de una ex mujer de Rolando, él iba a visitar tenía 3 hijos ahí. Bueno, y lo veo salir a Rolando a la mañana y no quería que me viera porque yo era el malo de la película en esa época, era un seductor empedernido, era Dionisio, ¿sabes? Y nadie hubiera querido ni quiso luego que yo estuviera con Verónica. Yo era la peor opción posible.
estoy atrás de un árbol, volvió a la noche, yo me fui al otro día de nuevo, sale rodando a la noche, vuelve. Imagínate, qué loco. El tercer día veo salir una pelota, sale Alejandrito y atrás Verónica. Y le digo, ay, Verónica, acá estoy. Uy, casi. Entonces le digo, no, tomamos un café, bueno, y ahí fuimos a tomar un café y hicimos una cita para cuando volví a San Pablo. Pero digo, imagínate mi devocionalidad por el amor para hacer una cosa así. Yo creo que esa es mi mejor anécdota entre biodanza y el amor. Ahora vamos a pasar al juego de este bloque, que básicamente consiste en que le des una forma humana a este sistema llamado biodanza, y que luego de que le des esa forma humana con sus sentimientos, su visión de mundo, su forma física, nos contestes unas preguntas. ¿Cómo es físicamente? Es una mezcla de Marilyn Monroe y Jesucristo. Entonces, tiene el sex appeal de Marilyn Monroe, que yo creo que le gusta a todo el mundo, o le ha gustado, mujeres, hombres, así con ese erotismo inocente y toda la fuerza atrás. O sea, el fuego de Marilyn Monroe y el agua de Chris, si quieres, ¿no? Es la alquimia total. Y, o sea, entonces una Marilyn Monroe crística, trascendente, viste, un poco difícil. ¿Cómo piensa esta persona? Bueno, esta persona justamente, y por ahí yo creo que tiene que ver un poco con biodanza, es la unión de lo, digamos, del erotismo y de la mística en el fondo, ¿sabes? Es decir, yo creo que ahí surgió un poquito mi inconsciente, ¿no? Entonces es una persona que piensa que la sexualidad, el placer, es un camino a la divinidad, ¿no? Pero digamos, y que, digamos, hombre, mujer, tipo, son género fluido, ¿no? Y entonces, como en la física cuántica, la partícula átomo, entonces también va pulsando, porque, claro, probablemente si vos te imaginas una cara de Marilyn Monroe con Cristo no sea tan bonita, pero entonces va pulsando, ¿no? Eh, Viste, como Heisenberg llegó a decir que el electrón en el fondo es, o sea, que un electrón es onda los lunes y miércoles y partícula los martes y jueves. Entonces imagínate así que aparece por momentos la cara de Marilyn Monroe y por momentos la cara de Cristo. Según los días. Los fines de semana Marilyn Monroe y los días de semana... Exacto, exacto, exacto. Viernes, sábado y domingo Marilyn Monroe, lunes a jueves de Cristo. ¿Qué cosas les gusta? ¿Qué cosas le gusta a esta persona biodanza y qué cosas no le gusta? ¿Qué cosas detesta? Le gusta que las personas se enamoren de ella, o de él, ella. Le gusta que le permitan transmitir su energía místico-erótica y que la Ajá. reciban y la disfruten y les haga bien. Bueno, a esta persona lo que le molesta es que le pregunten si es hombre o mujer, si le pregunten si es, o sea, si, que se defina, que sea uno de los dos polos. Eso es lo que menos le gusta, ¿entiendes? Que no la acepten así en esa imbricación Ajá. indefinible. ¿Cuáles son sus miedos? Creo que el único miedo que tiene es que de repente separarse, se separen en dos partes, ¿no? Es decir, al estilo platónico del banquete, que uno era un ser y que te lo dividieron en dos, ¿no? Y después anda buscando su media naranja. Ajá. De que la sociedad, la vida, no les permita esa unión tan maravillosa, pero tan difícil, digamos, del fuego y el agua, de la tierra y el cielo, ¿no? De la sexualidad y la divinidad. ¿Cuáles son sus virtudes? Las, vir, las virtudes es la de disfrutar la vida, por un lado, de comprender a las personas por otro, de, de estar alegre, bueno, tiene que ver con disfrutar la vida, y de sentirse plenitud, ¿no? Yo creo que de andar por el mundo alegrando la vida de las personas, con una presencia erótico trascendente. ¿Qué cosas le cuesta?
No, lo único que le cuesta es aceptar el rechazo de algunas personas que les parece demasiado, ¿no? Y que les gustaría que las cosas fueran A o B, que fueran Ajá. una y otra. Y lo único que les cuesta es eso. Y por último, ¿qué quiere hacer con su vida? Pasar el mensaje de disfrutar la vida y que eso sea un camino trascendente. Pasar ese mensaje así como siendo y que las personas puedan inspirarse de esta mezcla tan eh, sagrada, diría yo. Bueno, ahora mira a esa persona que has creado y decinos qué te gusta de ella y qué no te gusta tanto de ella. No, me gusta ese erotismo femenino, ya que es Marilyn Monroe, y me gusta esa praxis de la bondad humana de Cristo, juntas. Eh, me gusta todo. Eh, no se me ocurre algo que no me guste. Tal vez pueda ser que, no sé, que en algún momento se polaricen en uno u otro, pero en principio veo como una luminosidad, como un ser que irradia este doble juego, digamos, del placer de vivir y y de la bondad humana. Bueno, en esta tercera parte de la entrevista vamos a indagar un poco de la biodanza en este lugar del mundo, en Argentina. Entonces la primera pregunta es, ¿qué crees que tiene de especial la biodanza acá, en este lado del mundo? Sin ninguna duda, la juventud. Lo mejor que tiene biodanza en Argentina, o lo mejor, sí, lo más original, lo más fuerte, que tiene muy pocos países en el mundo, el otro es Chile, no hay otro, es cómo ha llegado a la ¿Qué? juventud. Eso me parece maravilloso, extraordinario, me parece el gran secreto, porque hay que pasar el mensaje de generación a generación. Otros países se han quedado en eso, y digamos, un joven de 20 años, ¿no? Muy difícil que venga a hacer biodanza conmigo. Eh, Prefiere tener a un facilitador de 35, 40 o 20 o 25, digamos. Y en otros países no se ha hecho este reciclaje, porque pensaba que cuando la biodanza comenzó, estaba rolando, que tendría unos, no sé, 50 y pico de años, más o menos, no me acuerdo bien ahora exacto, pero digo, todo lo que lo acompañaron, todos eran menores de 30 años, los primeros facilitadores de biodanza. Yo mismo empecé a los 28. Todos eran jóvenes, pero después, todos esos mismos jóvenes ahora somos los que dirigimos el movimiento, somos todos grandes. No está muy gracioso eso. Entonces, si uno no pasó el mensaje bien, que nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, ya que esto sucede mucho en Buenos Aires sobre todo, tuvimos la suerte que estaban nuestros hijos en biodanza y los hijos de otros facilitadores. Entonces, bueno, eso me parece lo mejor. Ninguna duda en Buenos Aires, ¿no? Que es el lugar donde hay más biodanza. Hay 7 escuelas alrededor de los 100 kilómetros de Buenos Aires y 25 en la totalidad argentina. Y cuando nosotros comenzamos con la escuela, que ya tenía unos años antes, era la única, ¿no? O sea, en 1994 que yo tomé la escuela. La escuela de Buenos Aires se fundó en 1983 y las de San Pablo y Fortaleza en 1982, solo un año después. Y nosotros comenzamos con Verónica 10 años después, en el 93-94, una escuela, hoy hay 25. El país del mundo con más escuelas, también te cuento. Encantador. Ajá. Bueno, sí. Bueno, entonces yo me parece maravilloso esa fuerza de la juventud, porque cuanto más joven llegue la biodanza, o sea, cuanto más en su juventud llegue la biodanza a las personas, más fácil es el efecto, más profundo, más se puede aprovechar muchísimo más, ¿no? Y a su vez pasar el mensaje, cuanto más joven facilitadores, mejor. Porque si eres joven puedes dedicarte con todo, y los profesores que empiezan de grandes generalmente tienen otra profesión y no les pueden dedicar toda la energía, ¿no? Que Ujú. es lo bonito que yo he podido hacer en mi vida, por ejemplo, dedicarle toda la energía a biodanza. Otra pregunta, Raúl, es si crees que hay algún lugar hostil para la biodanza.
sin duda todo el mundo islámico, y aún el mundo hinduista, es decir, las religiones pesan mucho. Paradójicamente, donde el contacto está público está muy penado. O sea, todo el mundo islámico, imagínate, no puede ni mirar a una mujer. Es peligrosísimo, a mí me ha pasado. Hay un erotismo extraordinario, pero escondido, ¿no es cierto? Porque el erotismo en la poesía árabe, musulmana, es maravilloso, el erotismo, imagínate las mil y una noches, todo ese mundo, pero en privado. Bueno, y en India lo mismo, el hinduismo lo mismo. Maravillosamente tú puedes ver dos hombres caminar de la mano en India, pero es pura afectividad, no hay ningún erotismo. Entonces, ahí es casi inexpugnable. Paradójicamente, en Israel, que también es muy difícil el contacto hombre y mujer, hay biodanza solo para hombres. Es muy genial eso. ¿No? Porque hacen biodanza solo los hombres y después llevan eso sus casas. Un horror, digamos, pero es mejor que nada. Digo, me refiero en ámbitos fundamentalistas, ¿no? Después, por supuesto, en Israel tenés de todo. No comparo con un país. El Pero objetivo es llegar a Israel también. en Israel funciona lo más bien. Pero en la parte, digamos, ultra religiosa, hay vianza entre hombres. Está muy bueno y bueno. Ahora, el mundo árabe, que es muy grande, no sé si es un tercio del planeta, yo creo que es muy, muy difícil. Y después también toda China, que es otro tercio del planeta, ¿viste? Que no tengo el menor registro de que funcione. Y paradójicamente en Estados Unidos no anda muy bien tampoco, es muy lento, no sé qué diablos pasa. Vamos a hacer otro juego que básicamente es una invitación a burlarnos un poco de los estereotipos de este sistema que tanto nos gusta. Entonces, el juego consiste en que yo te voy a mencionar un conjunto de vivencias y vos me vas a hacer el gesto que corresponde con esta vivencia. Entonces, la primera vivencia es la de mirada epifánica. Mirada epifánica. A ver. La segunda es una conexión afectiva con un otro o una otra. Estaría abrazado así. Ajá. Sí. Si no es mirándome, estaría abrazado así. Si no, sí. Un trance de biodanza y arcilla. Ahí no sé si se me ve, pero es más o menos así. Sí, sí, sí. El gesto de la vivencia del tigre. Ahí está. Y ahora hacenos una cara de la ronda de bienvenida. Bueno, una ronda inicial con la misma cara que estoy ahora, así de nada. Digamos, empiezo. Esa es la ronda inicial. Y el gesto de la ronda final. Entro en vivencia, vos. Entro en vivencia. Sí, sí, te vemos, te vemos. Bueno, Raúl, en esta última parte de la entrevista vamos a conversar un poco sobre algunas cuestiones de interés en general, tanto en el mundo como específicamente en el mundo de la biodanza. Empezando por la relación entre la biodanza y el feminismo o la filosofía de género. ¿Qué cosas nuevas crees que aporta esto hacia la biodanza y viceversa? Contanos un poco. Yo, lo primero que me doy cuenta es que la historia humana en ese sentido es un horror. ¿No? Es decir, pensar que hombres raptaban mujeres para sexo o aún para tener hijos, eso es un horror, una catástrofe. Y es muy difícil no sentir una enorme pena, digamos, una vergüenza, ¿no? Eso es, a mí lo que más me cuesta de ser hombre es saber que fueron hombres los que hicieron eso. Es un horror, un drama, una catástrofe, de la cual me escapo, porque si estuviera metido ahí todo el tiempo es como si hoy algún amigo alemán lo asociaran con el nazismo, ¿viste? Que es un problema eso. Entonces,
transformar eso. Sinceramente no lo sé, la verdad que me parece algo tremendo. Ahora, biodanza, ¿cuál es lo bueno de biodanza? Biodanza básicamente es una vertiente femenina. O sea, biodanza ha traído algo al mundo, es las cualidades femeninas, diría yo, que tienen que pertenecer a ambos, ¿no? Es decir, el cuidado, el permiso para vivir, la danza, o sea, el cuerpo, que siempre fue mucho más femenino que masculino. Es decir, el placer, o sea, cosas que están más asociadas a lo femenino, diría yo. O sea, que biodanza nos trae para mí revalorizar elementos del femenino que todos los hombres necesitamos tener también, ¿no? Es decir, no el poder, no la fuerza, no ningún tipo de abuso, por eso me refiero a no el poder, eh, el cuidado, sobre todo, el cuidado, en fin. Entonces, yo creo que sin duda biodanza es espectacular para eso, es decir, es más allá de permitir la exploración en todo tipo de posibilidades de vivir el género, de vivir la orientación sexual, biodanza es un llamado a la ternura, a la dulzura, al erotismo, que son valores, si uno tuviera que ponerlos de uno de los lados, lo pondría del lado femenino, ¿no? Queda por, eventualmente, para mí, trabajar solo, cuidar que dentro de biodanza no haya ningún tipo de manifestación que pueda asociarse a algún abuso de poder por parte, que de hecho puede haberlos, no, sin duda, decir, pero bueno, nos falta eso, pero si no, dentro del mundo de biodanza, o me gusta pensar que es mínimo eso, y que es un camino que aporta extraordinariamente. La segunda pregunta es en relación a este concepto que está ahí como pululando por el modelo teórico del sistema, que es el concepto de inconsciente luminoso. Preguntarte qué crees que significa y qué tenés para decirnos. En un trabajo que hice hace poco para un curso de didactas, iba viendo que dentro del aporte de Rolando Toro a biodanza había, primero fue el de la vida como universo. Luego el inconsciente vital, que tiene que ver con bueno, esa sabiduría de la vida ya dentro de la célula, ya dentro de la célula. Luego Rolando, yo te diría en la década del 90, sí, entró en un tema que era el inconsciente cósmico, y por alguna razón no siguió por esa línea, y no sé por qué. El inconsciente cósmico, y más o menos en el 2000, por así, apareció para Orlando una gran pregunta que fue, ¿qué es ser humano? Fíjate tú que no era una pregunta que nos hacíamos al principio, porque toda la impronta inicial de biodanza era ser un ser vivo, un ser viviente, ¿no? O sea, es ser como un animal. Ahí está la fuerza del instinto. Entonces, rescatar un ser vivo y no un ser humano. Pero más o menos después del 2000, yo te diría que Rolando empezó con el tema de qué es ser humano, que era un cambio de paradigma en el fondo. Nadie decía nada, porque bueno, Rolando lo aceptábamos todo, pero un cambio de paradigma. No habíamos hablado de humanidad, habíamos hablado de, de- de seres vivos, volviendo un poco a la naturaleza. Y yo creo que en esa vuelta de lo humano apareció este tema de cuál es, cuál es el mensaje de la sacralidad, de la divinidad que puede traer el hombre, y ahí Rolando le surgió este término, ¿no? Que yo creo venía también de Otto, en fin, hasta Jung había usado, pero que él le dio una forma muy bonita. Pero entonces, pero que no es una línea muy clara, ¿viste? Pasar de inconsciente vital a paciente luminoso es, en fin, el inconsciente es cósmico, hubiera sido más adecuado, en fin. Pero bueno, y también llegó unos pocos años antes de su muerte, ¿no? Que eso es para pensar. A veces cuando uno está, digamos, en estas últimas etapas, que puede pensar mejor. Ahora, entonces, de hecho es una apuesta extraordinaria por lo humano. Al mismo tiempo que él siempre criticó
la gran pregunta en ese momento es, ¿un psicópata es humano? Bueno, para Orlando, fíjate tú, creo que no, de hecho, su padre fue muerto por un psicópata, por un asesino. Entonces quedó esa impronta, y que el psicópata no tiene solución, que no la tiene, pero yo creo que es humano. O sea, en el sentido de Edgar Morin, de que la inhumanidad forma parte de la humanidad. Es decir, como la muerte forma parte de la vida, ¿no? Entonces, la muerte, la vida no es lo, digamos, la muerte no es lo opuesto de la vida, es lo opuesto del nacimiento, y ambos dos están en la vida. Entonces, la inhumanidad para mí forma parte de la humanidad, porque cada uno de nosotros tiene actos psicopáticos, no está el loco con un hacha, sino que cada uno de nosotros tiene actos psicopáticos terribles, de descalificación, por ejemplo, y todo eso. Y al mismo tiempo tiene el germen de lo maravilloso, que es esa impronta de lo luminoso como vivencia de la divinidad, ¿no? Porque lo luminoso es la vivencia del numen, de la divinidad. Que no esté ubicado en la moneda teórica, me encanta, porque nuestra mente, y la otra vez y lo decía en el conversatorio, en el fondo, si queremos definir qué es hombre o qué es mujer, nos vamos a pasar la vida, porque es buscar el orden, es buscar ordenar lo que no es ordenable, que es un acontecer, un fluido de experiencias, que por supuesto hay que darle un nombre. Entonces, lo mismo instinto. Me preguntaban la otra vez, vamos a seguir con la palabra instinto. Instinto en el fondo, y lo dijo muy bien Gregory Bateson en su libro Pasos hacia una ecología de la mente, cuando su hija le preguntó, papá, ¿qué es un instinto? Y escribió un decálogo de varias hojas. Instinto es una palabra que le damos a cosas que no podemos explicar, pero que no suceden. Decimos, esto es el instinto, que es en el fondo la misma energía de los más sofisticados, porque arquetipos se acercan a los dioses. Son nombres que nos tranquilizan, en el fondo, como, ¿viste? Que nos tranquilizan, pero que no aclaran nada. ¿No? Atrás está el misterio extraordinario de la vida, y que, bueno, entonces, que no esté en el modelo teórico tiene mucho que ver para mí con esta historia mismo de la partícula onda que te decía, aparece, desaparece. Yo creo que debería aparecer en cualquier lado y desaparecer en cualquier lado. Me encanta que no esté y que la gente se desespere por ponerlo en algún lugar. Me encanta. ¿Qué relación crees que tiene la biodanza con la sombra? Yo creo que la gran apuesta de biodanza justamente es entrar por el lado de estimular la salud. Entonces, un médico está entrenado para mirar lo que no funciona en una persona. A un psicólogo también, entrar por el lado de la dificultad, del trauma, del conflicto, del trastorno, ¿no? de la neurosis, de la psicosis. Buscan el error, por así decirlo, que es la gran catástrofe para mí del pensamiento moderno, ¿no? De buscar lo que está mal. Que así es la educación. Vamos a ver cuántos errores, qué es lo que está mal en algo. En cambio, entonces fíjate, entrenan a un médico con un psicólogo para ver lo que está mal. Y lo va a encontrar. Un facilitador de biodanza tiene que entrenarse a ver lo que está bien. Si tú miras y ves lo que está bien, claro que hay cosas que no están bien, pero bueno, no las jerarquizamos. Cuanto menos hablamos, menos fuerza le damos, ¿no? Entonces, no creo que biodanza tenga que trabajar todo, digamos, ¿me entiendes? Es decir, ya con lo que hace me parece maravilloso. Estimular patrones de salud, estimular la luz para que ilumine lo mayor posible, siempre quedará una parte en sombra, y algunas cositas por ahí, como si te dijera algunas dificultades, como poner límites, el decir no, la danza del tigre, la agresividad, esas cosas que trabajamos, el minotauro, sin ninguna duda, como grandes miedos, por buscar lados negativos, por así decirlo, trabajar, no sé, se me ocurre eso, pero digo, la estrategia es trabajar desde la salud, desde lo luminoso, y te encontrás con la totalidad, pero seguimos focalizando esto. A mí me parece maravilloso. Yo no creo que cuando uno califica a alguien tenga que decir, mira, tú tienes un 80% de maravilloso y un 20% de tonto. Uno dice, tenés un 80% de maravilloso y listo, hermano. ¿Viste? Me parece. No sé, Claro. yo creo que en fin, esa es mi opinión. Y ahora un poco en relación a la biodanza y la acción social.
¿Qué potencialidades le ves al sistema y cómo lo ves actualmente en función de eso? Que biodanza debería, es decir, lo que nos ha fallado, creo, hasta ahora es todo el ámbito de la acción social, porque, bueno, ¿qué pasó? Todos los profesores que empezaron a hacer eso, al final tenían que hacerlo gratis. De algún lado tú tienes que ganar dinero para comer, entonces termina perdiendo fuerza. Yo creo, sinceramente, que debería haber alguna posibilidad de generar ayuda y dinero para que los profesores se dedicaran a hacer acción social, pero no gratis, pero que llevaran el mensaje a todos los niveles, a absolutamente todos los niveles, ¿no? Entonces, esa estrategia yo la he podido hacer, no mucho, yo la he podido hacer, pero no, bueno, hay todo un grupo que ha salido de la escuela de Dique también, que ha trabajado muy bien ese plano, pero siempre nos falta eso, conseguir que esas personas puedan ser compensadas, remuneradas, para que puedan dar a todas aquellas que no pueden pagar, y me parece que ese sería el mejor camino, por un lado. Por otro lado, solamente con hacer biodanza eres un agente de transformación. Entonces, y esto me parece lo más fuerte, cuanto más personas hagan biodanza y lleven ese mensaje en su cotidianeidad, es la mejor transformación. Más que tener profesores que den clase en todos lados, que también es importante, pero en el fondo, si tú puedes llegar a lugares carenciados, a cuanto más personas, esas personas naturalmente pasan el mensaje. No hay que ser profesor de danza. Claro, O sí, sí. sea, cualquier hombre que haga biodanza va a tratar mejor a sus hijos, o cualquier mujer también va a tratar mejor a sus hijos y van a trabajar mejor entre ellos. Creo que es así. Entonces, en el fondo sería hacer, cuanto más biodanza se pueda hacer, mejor. Bueno, la última pregunta, que también es una duda práctica que hemos tenido como biodanzantes, es ¿cuál es el límite para vos entre el pedo y el cuidado dentro de la biodanza? ¿No? Ya que se nos enseña un poco a conectar con nuestros impulsos primordiales, ¿qué pasa cuando tenés ganas de tirarte un pedo en una clase de Pero biodanza? hermano, es lo mismo que si estás en una cena romántica o en un encuentro amoroso. Tienes que buscar la estrategia para generar el menor daño posible. Es decir, si se te escapa, se te escapa. Si no, tenés que decir permiso, me llama el presidente de la República y te vas a otro lado. Sí, no hay ninguna estrategia mejor. Es decir, Ajá. bueno, y si hay música no se escucha, pero se puede oler que es poco gracioso. Entonces hay que escapar, yo creo, de los grupos en ese sentido por un momento. Bueno, Raúl, para terminar esta hermosa entrevista, vamos a hacer un juego que es como una especie de estímulo-respuesta. El estímulo va a ser una palabra que te voy a decir yo y vos vas a responder con otra palabra, así inmediatamente. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos. Bueno, la primera es Rolando, Padre, Minotauro, desafío, Adrenérgico, intenso, Límites, necesario, Tigre, necesario, Serpiente, encantadora, Hipopótamo, muy agradable, Garza, salida, Ronda, ceremonia, Inconsciente Vital, inspiración, Ética, filosofía primera, Verónica, un encanto, Sombra, en el desierto es maravillosa, Música, cotidiana, Música brasilera, imprescindible, Instintos, sabiduría, Sistema Integrador Adaptativo Límbico Hipotalámico, estrategia de integración fisiológica, Samba 5, paraíso, IBF, un desafío de organización, Feedback, imprescindible, Dionisio maestro, y la última, Raúl Terren.
un hombre enamorado y agradecido. Bueno, qué hermoso. Estamos muy agradecidos con ese hombre enamorado y agradecido. Cerramos así la entrevista, Raúl. Muchísimas gracias no solo por ofrecernos tu tiempo, sino también tu especial ayuda con nosotros y el proyecto. Bueno, un placer.